Vamos a iniciar con la línea de acción 2412, que es sobre la promoción de la correcta investigación de mercado para la selección del procedimiento de contratación. Entonces, para dar cumplimiento a esa línea de acción, en los lineamientos del Plan Anual de Trabajo de los OICs, se plasman dos líneas, que es una, promover la investigación de mercado a través de la difusión de oficios, y la otra pues es a través de la realización de auditorías, siempre y cuando ustedes en su programa anual de auditorías tengan planeado realizar alguna. Bueno, ¿qué es la investigación de mercado? Entonces, la investigación de mercado es una investigación que tienen que realizar las áreas contratantes para poder seleccionar cuál es el procedimiento de contratación y las estrategias de contratación que van a realizar. Para esto, ya previamente las áreas requirentes les tuvieron que haber dicho o dado todos los requisitos técnicos del bien o servicio que van a contratar. Y el área contratante lo que va a hacer es realizar la investigación en base a lo que ya está estipulado en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras. Tienen que consultar 3 fuentes, tienen que ver cuál es el precio prevaleciente del mercado, tienen que ver si existe alguna estrategia que les pueda servir, como a lo mejor realizar una contratación plurianual, o utilizar alguna estrategia de contratación como los contratos marco, las compras consolidadas, las ofertas subsecuentes de descuentos. Entonces, la investigación del mercado desde el punto de vista del Estado, pues es el conjunto de diligencias que lleva a cabo una dependencia o entidad para conocer las condiciones prevalecientes del mercado y poder determinar las características del procedimiento de contratación. Bueno, las finalidades de la investigación de mercado están previstas tanto en la Ley de Adquisiciones, en su reglamento y en la Ley de Obras, así como en su reglamento en los artículos que ahí se señalan. Como ya lo había dicho, el objetivo de la investigación de mercado es proporcionarles todos los elementos necesarios para que las áreas contratantes puedan planear el procedimiento de contratación, poder decidir si va a ser una adjudicación directa, una invitación a cuando menos 3, una licitación pública, si va a tener OSD o no, si conviene o no la realización de una consolidación. Entonces, si vemos de esta manera la investigación de mercado, pues es una herramienta útil para las áreas contratantes, para la planeación del procedimiento y para la toma de decisiones en cuanto a la ejecución del procedimiento de contratación. Entonces, nuevamente, la investigación de mercado debe de ayudarles a determinar si el procedimiento de contratación va a ser a través de alguna excepción o a través de una licitación pública. El carácter, si va a ser nacional o internacional. La estrategia, si se va a utilizar la oferta subsecuente de descuento, una contratación consolidada, si va a ser o va a tener abastecimiento simultáneo. Todo esto para poder decidir cuál es el procedimiento de contratación que va a llevar al área contratante a obtener las mejores condiciones de contratación. De esta misma manera, las áreas contratantes pueden utilizar la investigación de mercado para darse cuenta si las áreas requirentes están limitando indebidamente la competencia en la elaboración de las requisiciones técnicas o de las especificaciones técnicas o de los términos de referencia. Entonces, ahí ya el área contratante, cuando esté elaborando la investigación de mercado, puede sugerir al área requirente, en caso de que lo acredite, a lo mejor la viabilidad de buscar algún bien o servicio sustituto que
que también cubre la necesidad del área requirente, sin embargo, abre el mercado y esto puede traer la obtención del bien o servicio a un mejor precio. Aquí lo que se busca promover es que desde la investigación de mercado se trate de identificar que existen al menos cinco posibles proveedores o contratistas que tengan la capacidad para poder satisfacer la necesidad. Esto, a su vez, para promover la competencia. Entonces, bueno, los órganos internos de control tienen que revisar que todos los procedimientos de contratación, inclusive las adjudicaciones directas, deben de estar presididos por una investigación de mercado. Entonces, para esto se debe de recordar que la única excepción para que no se realice una investigación de mercado, pues son para la celebración de los contratos específicos al amparo de los contratos marco. De igual manera, todas las investigaciones de mercado tienen la obligación de consultar la información disponible en Compranet. Y bueno, lo anterior tiene como una excepción las contrataciones que se realizan al amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, que la investigación de mercado es más sencilla y únicamente se limita a la obtención de 3 cotizaciones. Se debe verificar que desde la investigación de mercado de igual manera debe de buscarse que haya al menos 5 proveedores o 5 contratistas capaces de poder llevar a cabo la obra. Y bueno, hay un curso que está disponible en la página de la Secretaría de la Función Pública, que es la metodología para la investigación de mercado. Ahí pueden ver paso a paso cómo se tiene que realizar esta investigación de mercado. Igualmente hay cursos disponibles en la página de CISEXA que son proporcionados por la Unidad de Normatividad de Contrataciones Públicas y que son sobre la elaboración de la investigación de mercado para la Ley de Adquisiciones y para la Ley de Obra. Y bueno, nuevamente para dar cumplimiento pues se tiene que elaborar los oficios dirigidos a las áreas contratantes. Y en el caso de que tengan ustedes alguna auditoría en materia de adquisiciones, pues realizar la auditoría y validar los puntos que están ahí marcados, es decir, que todos los procedimientos de contratación regidos por la Ley de Obras y la Ley de Adquisiciones estén precedidos por la investigación de mercado, que la investigación de mercado haya sido realizada por un área especializada, y en el caso de que no haya un área especializada, pues por el área requirente con el apoyo del área contratante. Que siempre en la investigación de mercado se consulte Compranet y que haya cumplido los objetivos de verificar la existencia de los bienes, servicios u obras, o bueno, materiales, maquinaria o equipo, a nivel nacional, el precio prevaleciente del mercado y que proporcione los suficientes elementos para que pueda proporcionar conclusiones para la toma de decisiones en cuanto al procedimiento de contratación. No sé si tengan alguna duda al respecto de la investigación de mercado. Bueno, la siguiente línea de acción es la promoción de la licitación pública como estrategia de procedimiento de contratación preferente. Ahí de igual manera pues está previsto la elaboración de un oficio en donde en el oficio se señalan las razones más convenientes por las que resulta utilizar la licitación pública versus las excepciones a la licitación. Y bueno, el oficio
Bueno, y en caso de que tengan planeado elaborar alguna auditoría, realizarla y verificar que las dependencias y entidades utilicen la licitación pública como procedimiento de contratación preferente, y esto lo van a acreditar mediante sus expedientes. Y bueno, aquí la razón de esto es, si bien el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya previene la directriz general de que todos los procedimientos de contratación deben de realizarse por medio preferente a través de la licitación pública, es a bien reconocer que la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras también prevén ciertas 21 excepciones para el caso de la Ley de Adquisiciones y 14 para la Ley de Obras, para poder exceptuar la licitación pública, y que en caso de que el área contratante justifique el procedimiento de contratación a través de estas excepciones, es totalmente válido siempre y cuando exista una justificación. No obstante, se tiene que promover el uso de la licitación pública a pesar de que haya una justificación. Esto no es que se vayan a obligar a las áreas contratantes a no utilizar todas las fracciones que nosotros hemos venido recomendando no utilizar. Pues sí es posible que utilicen esas excepciones, y lo que sí es que ustedes como órganos internos de control promuevan que las áreas contratantes evalúen y valoren si en verdad no existe la posibilidad de realizar la licitación pública. ¿Por qué es conveniente realizar la licitación pública? Bueno, ¿por qué? Porque se fomenta la competencia, se fomenta una mayor participación. A una mayor participación hay una mayor oferta, y lo cual incrementa la posibilidad de recibir una mayor calidad a un menor precio. Se logra de cierta manera combatir la corrupción, ya que no están direccionados los procedimientos de contratación, se obtienen mejores precios, hay resultados más competitivos y se favorece la transparencia. ¿Sí? Entonces, nosotros como organización tenemos que fundamentar en algo nuestra petición. Entonces, si le voy a decir limita el uso de excepciones a la ley, ¿con fundamento en qué lo voy a hacer? Es con fundamento, si bien no sé de qué áreas sean, pero bueno, muchas son del área de mejora de la gestión. Aquí lo que se busca es utilizar la mejora de la gestión en las contrataciones públicas, y es una recomendación, no es una obligación y no es algo que esté sujeto a una sanción, sino es una recomendación para lograr obtener las mejores condiciones para el Estado. En el caso de un único proveedor se está previendo esta fracción como de las que sí están reconocidas a nivel nacional e internacional como buena práctica. Entonces, si bien se está promoviendo que se disminuya el uso de las excepciones que ya están previstas en la Ley de Adquisiciones y en la Ley de Obras, se están dejando pues un poquito de mayor libertad en 3 supuestos, que es en el supuesto solamente de cuando existe un único proveedor, que es la fracción 1, en los casos de todas las adquisiciones de defensa nacional, y en el caso de caso fortuito o fuerza mayor. Todas las demás se sugiere que ustedes como órganos internos de control recomienden que la dependencia o entidad analice si en realidad no es posible llevar a cabo una licitación pública antes de realizar la excepción, porque si bien la ley posibilita el uso de las excepciones en todas las fracciones que ya estipula, hay en algunas fracciones que, a pesar de que estén en ese supuesto, se puede dar la posibilidad de realizar una licitación pública y de esta manera obtener las mejores condiciones de contratación, abrir el mercado, hacer del procedimiento de contratación un procedimiento más transparente.
obtener mejores precios a través de, pues, de la recepción de un mayor número de ofertas. Bueno, perdón, a nivel de recomendación sí está hecha, de hecho los códigos lo hacemos en los estudios, en las opiniones a los estudios de accesibilidad, también se les dice que dentro pero pues toda vez que se trata de una recomendación, pues no siempre es, digamos, pues tomada en cuenta. A veces es como los llamados a misa, nosotros lo ponemos, pero pues no siempre nos hace caso. Si es a nivel de recomendación, dalo por sentado, se está atendido. Gracias. Sí es a nivel de recomendación, y aquí si las áreas contratantes tienen una justificación sólida de por qué están utilizando otras excepciones diferentes a las que se muestran en esa lámina, y bueno, pues es totalmente válido. Un poco para abonar a lo que ya explicó Manyora y en congruencia con lo que ha venido explicando el licenciado Abraham Polo, efectivamente esta parte de la política de la contratación pública se trata de promover el uso de las mejores prácticas. Es claro, como ya decían, que la propia ley prevé las excepciones y los supuestos claros en los que se deben aplicar estas excepciones a la licitación. Evidentemente no se trata tampoco de hacer recomendaciones o sugerencias generales en las que mediante un solo oficio se diga tienes que hacer uso de la licitación. A nosotros mismos aquí en la Unidad de Política de Contrataciones, las veces que hemos sido o fungido como asesores en algunos procedimientos de contratación en particular, pues tenemos que contextualizarnos para ver en qué sentido hacemos la recomendación. No indiscriminadamente decimos tienes que utilizar licitación pública. Tenemos que entender si efectivamente en el mercado de que se trata hay la suficiente competencia, primero, que les permita realmente hacer un procedimiento competido como lo es la licitación pública. No vamos a lanzarnos a hacer este tipo de sugerencias cuando sabemos, por ejemplo, de que se trata de productos con derechos exclusivos, con patentes o de fuente única. O sea, también hay que entender en qué contexto se tienen que empezar a promover este tipo de políticas, que como decíamos es una política. No hay un fundamento legal para decir que están obligados a utilizar la licitación pública en todos los casos, sino sencillamente en que se utilice el procedimiento de contratación idóneo, porque sí y ustedes seguro más que nosotros, porque tienen más contacto con las áreas contratantes, pero nosotros hemos detectado que hasta para comprar agua, botellas de agua, utilizan excepciones a la licitación por cuestiones que no se ubican en ninguno de los supuestos previstos en los artículos que ya está explicando Manyora. Y sencillamente porque dicen es que el proveedor al que le compramos nos entrega de manera rápida y bajo las condiciones que queremos, en todos los pisos que necesitamos y con el número de ¿cómo se llaman esas cosas? Los aparatos donde conectan los garrafones de agua. Entonces a veces son circunstancias, los dispensadores de agua, gracias. A veces son circunstancias tan banales las que llevan a justificar en el entendido de las áreas contratantes o compradoras la excepción a la licitación y que de ningún modo se ubica siquiera en estas excepciones que prevé el artículo 41 y mucho menos en estas fracciones que en esencia ha estado haciendo énfasis Manyora, que son las más obvias y que evidentemente en esos casos no habría por qué cuestionar la adjudicación directa o la invitación a cuando menos 3. Y hago también énfasis en este tema de las excepciones a la licitación para que ustedes como órganos internos de control tengan la visión de la procedencia de las excepciones, porque también hemos recibido dudas muy criticables por parte de los órganos internos de control en el sentido de si se puede, por ejemplo, hacer una adjudicación directa por excepción a la invitación a cuando menos 3. Entonces es una cuestión que prácticamente dando lectura a las disposiciones normativas tendría que quedar claro. Yo entiendo que en el día a día de los órganos internos de control no sepan la respuesta inmediata, pero antes de siquiera consultar a la Secretaría de la Función Pública, tendrían que entender cómo está estructurada la ley de adquisiciones, cómo está estructurada la ley de obra, para poder darle lectura al articulado y poder responder esa pregunta si es válido que un área contratante esté llevando a cabo una adjudicación directa como excepción a una invitación a cuando menos 3. Y sobre todo porque muchas veces nos llegan preguntas, por favor respóndeme ya urgente porque mañana es mi comité de adquisiciones y tengo que presentar la respuesta que me digas tú ahí. Nosotros sí efectivamente tenemos un área de normatividad de contrataciones públicas y nosotros la unidad de política de contrataciones, y en la unidad de normatividad
sí, en esencia, su labor es asesorar para que en los procedimientos de contratación se apeguen a la legalidad y evidentemente apoyar a ustedes los órganos internos de control cuando surja duda respecto de los criterios de aplicación de la ley, pero hay veces que la ley es muy clara, no necesita criterios interpretativos, entonces no hay que estar tocando la puerta indistintamente de normatividad para que nos resuelva consultas cuya respuesta es muy elemental o muy básica y está prevista en la ley. ¿Sí? Como ya te digo, regularmente se exhorta a las instituciones para que privilegien la decisión sobre los procedimientos de decisión, ¿verdad? Cumpliendo con lo que marca el principio de la Constitución. Y eso lo hacemos en los momentos de los protocolos, en los casos, en los comités revisores de la convocatoria. Ahora, el objetivo final de la licitación pues es transparentar los procesos, abrir la participación al mayor número de licitantes, pero en algunos casos se llevan a cabo no la licitación, sino la licitación a por lo menos tres personas, en este caso de excepción, pero por la vía electrónica. Y finalmente, pues yo creo que cubre los objetivos. Yo no sé qué respuesta me puedan dar, porque hay transparencia, se abre la participación a través del internet a clientes. Y un elemento importante es que se hacen costos. Básicamente, las publicaciones de oficial implican una licitación. No sé si me entienden. Sí, bueno, la Secretaría de la Función Pública está promoviendo que de manera preferente se opte por la licitación pública. En caso de tener que recurrirse a una excepción, se sugiere que efectivamente sea primero o se evalúe primeramente realizar una invitación a cuando menos 3 antes de realizar una contratación directa. Porque de cierta manera, bajo este concepto, la invitación a cuando menos 3 pues promueve una mayor competencia que la adjudicación directa. Y bueno, la licitación pública, pues la competencia que promueve es mayor a la invitación a cuando menos 3. La invitación a cuando menos 3 tiene ciertas barreras de entrada, pero de cierta manera sí permite una mayor competencia que la adjudicación directa. Bueno, pero finalmente la convocatoria está publicada en Compranet, tanto la licitación como la invitación electrónica. Entonces el objetivo es finalmente el mismo. No es exactamente lo mismo, por ejemplo, en la licitación pública cualquier interesado puede participar, pero en una invitación a cuando menos 3 personas, pues solamente los invitados pueden participar. Es por eso que se prefiere el uso de la licitación pública más que la invitación a cuando menos 3 personas. Sí, ahí nomás para abundar un poquito en lo que menciona Manyora, pues sí, efectivamente, o sea, si uno ve la teoría económica, te va a hablar de que siempre es preferible ante todo la competencia perfecta, que no existe, pero lo que más se acerca a obtenerlo de lo que tenemos nosotros en la legislación es la licitación pública y en segunda medida lo que en otros países o otras jurisdicciones luego lo mencionan como competencia restringida, licitación restringida o aquí invitación a cuando menos 3. Es competitivo, por ende es mejor que la adjudicación directa, pero pues al final de cuentas no llega a tener todos los beneficios que tiene la licitación pública, ¿no? Creo que por allá había otra duda. Por allá. Más bien es un comentario esta cuestión de la postura de los titulares o de los órganos internos de control. Creo que nadie está por encima de la ley. Entonces, creo que es la observancia de cada uno de los servidores públicos. Los órganos internos de control no somos niñeras de los servidores públicos. De manera que lo que nosotros mejor podemos hacer es la de advertir los riesgos que se corren por las decisiones o por los mecanismos que las dependencias y entidades tomen. Entonces, creo que nosotros más bien tenemos que profesionalizar y buscar que la gente, digamos, tanto los clientes, los contratantes, pero también las personas se capaciten
lesionan por la falta de la planeación para que se hagan procedimientos de adjudicación directa y ahí andan intentando a ver de qué manera lo pueden encajar en el 41, cualquier situación, el chicle y pega y lo hacen con el primero o quinto párrafo. Entonces yo creo que pues, nosotros deberíamos estar tranquilos de que no nos dedicamos a corretear mitos, que estos mitos son responsables de sus actos y que bueno, en consecuencia las revisiones que nosotros en el control hacemos es cuando brincan las anomalías y es cuando las instituciones pues, deben de tomar conciencia de que no pueden estar haciendo adjudicaciones así de manera o sea, ya de una manera ocasionada o producida por la situación o la situación que se está viviendo en el municipio. Nada más un comentario general en retribución al comentario que nos acaba de hacer nuestro compañero. Sí, efectivamente el tema de capacitación y de control de riesgos es relevante para el tema de la contratación pública. El tema de capacitación lo vamos a abordar un poco más adelante y el tema de control de riesgos está tomando también vital importancia en la materia de contrataciones. Ya sé que ustedes son los expertos en control interno y que la propia Secretaría de la Función Pública da las pautas para que en cada institución se elabore su mapa de riesgos, se detecten los riesgos y se elabore el programa institucional para tratar de mitigar esos riesgos. Y estoy casi segura, sin que tengamos todavía un diagnóstico al respecto, que en la mayoría de las instituciones tienen dentro de su mapa de riesgos las contrataciones públicas o algún proyecto asociado a las contrataciones públicas. Porque digo, evidentemente cada institución tiene dentro de su mapa de riesgos los riesgos sustantivos, dependiendo de la materia a la que se dedique o el sector del que forme parte, pero indudablemente que la contratación pública va a estar en su mapa de riesgos y evidentemente acciones como la capacitación generalmente son acciones que ayudan a mitigar el riesgo. Ya identificamos que los riesgos en las contrataciones generalmente están asociados a las excepciones a las licitaciones públicas y muchas veces sí por el desconocimiento que implica el ubicar la procedencia adecuada de estas excepciones y evidentemente el tema de capacitación es una de las formas que ellos entiendan cuándo aplicar qué tipo de procedimiento de contratación o qué estrategia. Y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con el comentario que acaban de manifestar y ya más adelante vamos a puntualizar en estas acciones de capacitación con las que ustedes también nos pueden ayudar a fomentar estos temas dentro de sus instituciones. Bueno, continuando, las previsiones estipuladas en el artículo 41 y en el artículo 42 de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras posibilitan a las dependencias a contratar a través de procedimientos de excepción a la licitación pública. Si bien es una posibilidad, no es una obligación, ya que la propia redacción de la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras señala podrán en lugar de deberán. Bueno, hay que resaltar que los beneficios de la licitación pública es que abren la posibilidad a las dependencias de recibir productos con mayor calidad, a los contratados de una manera por adjudicación directa. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a las razones por las cuales se debe de preferir la licitación pública a la invitación a cuando menos 3, que es lo que comentaba un poquito el compañero. Bueno, entonces, si bien la invitación a cuando menos 3 personas también está abierta a la competencia, establece barreras de entrada. Estas barreras de entrada se establecen al momento de que no cualquier interesado puede participar, sino únicamente los invitados. Puede ser que probablemente la dependencia de entidad se limite únicamente a invitar a 3, que es lo que el mínimo de invitados que marca la Ley de Adquisiciones. ¿Y qué pasa si el número, bueno, los participantes es un grupo muy reducido? Pues se puede prestar a que haya la colusión, es decir, que los licitantes se coordinen entre ellos para obtener beneficios propios.
lo que ya decía un poco Fernando Mendoza, licenciado Fernando Mendoza, es que la licitación pública, pues si bien es lo más parecido a la competencia perfecta, ya que ahí están todos los proveedores y resulta más difícil que ellos, o sea, si a un mayor número de proveedores puedan controlar los precios o puedan ponerse de acuerdo para vender con cierta calidad y con un precio mayor al gobierno. Bueno, también puede pasar que a lo mejor los invitados a participar no cuenten con los mejores precios del mercado, sin embargo, las áreas contratantes, ya por tratarse de proveedores recurrentes, están acostumbradas a comprar siempre con los mismos, entonces los proveedores ya no se sienten alentados a mejorar su calidad y alentados a mejorar su precio. Entonces, si ustedes abren el mercado, si se abre el mercado a través de una licitación pública, van a entrar nuevos proveedores que pueden ofrecer precios más bajos y van a obligar a los proveedores que siempre son invitados a los procedimientos de invitación a cuando menos 3 a ofrecer mejores precios y a incrementar su calidad. Y bueno, también los invitados, la selección de los invitados en las invitaciones a cuando menos 3 personas, pues es una actividad que se presta a total discrecionalidad de las áreas contratantes. No hay un procedimiento que diga por qué invitas, o sea, que algún procedimiento por el que las dependencias y entidades tengan que invitar a los participantes, sino que más bien ya es una actividad que realizan recurrente y que ellos pueden invitar a los 3 que ellos quieran y no a los mejores que estén en el mercado. Bueno, las razones por las que se debe de preferir la licitación pública versus la adjudicación directa es que la adjudicación directa resulta muy cuestionable y muy criticable en cuanto a la transparencia. No se sabe cuáles fueron las razones de por qué se prefirió a cierto proveedor en lugar de cualquier otro que pudo haber ofrecido mejores condiciones. Si bien ya existen fracciones estipuladas en la ley de adquisiciones y en la ley de obras, en las que sí resulta más conveniente realizar alguna excepción a la licitación en lugar de la licitación pública, como lo comentaba la compañera, al tratarse de la existencia de un solo proveedor, no en todos los casos resulta esto lo más conveniente y se sigue insistiendo en que el procedimiento de contratación más conveniente pues es la licitación pública. Las fracciones en las cuales sí se recomienda hacer uso a las excepciones de la licitación pública, pues son las que ya están aquí señaladas y que están de manera general explicadas a que son cuando solamente exista un proveedor capaz de proporcionar el bien o servicio de que se trate, en los casos de tratarse de defensa nacional y por caso fortuito o fuerza mayor. Todas las demás excepciones que están previstas en ambas regulaciones son susceptibles de un análisis y por parte de las áreas contratantes para que ellos evalúen la posibilidad de realizar una licitación pública antes de realizar la contratación a través de las excepciones. Bueno, aquí están ya señaladas las razones, que es, como lo decía, cuando solamente existe un proveedor o contratista capaz de proporcionar el bien o servicio en casos de urgencia y cuando se trate de seguridad nacional. Y bueno, una razón más a esta es la de cuando se vaya a contratar algún bien o servicio que esté previsto o que sea el objeto de contratación de un contrato marco, las dependencias y entidades deben optar por la contratación a través del contrato marco. Y bueno, el contrato marco, los contratos marco que promueve la Secretaría de la Función Pública, pues tienen, si bien de cierta manera también tienen barreras de entrada, todas las dependencias y entidades están obligadas a invitar a todos los proveedores que estén adheridos al contrato marco, por lo que también es una herramienta que promueve la competencia. Y bueno, aquí
queremos como que todos se vayan con esta imagen de que se busque que en primera instancia se contrate a través de licitación pública. Posteriormente, en caso de que no sea posible realizar una licitación pública, pues se contrate a través de una invitación a cuando menos 3 personas y utilizar en medida de lo posible, de una manera menos recurrente, pues la adjudicación directa. Y bueno, ¿cómo dar cumplimiento a la línea de acción? Pues a través del envío de los oficios y en su caso, a través de en caso de que esté programada una auditoría en materia de adquisiciones, pues realizar la auditoría y validar que las dependencias y entidades hayan utilizado en medida de lo posible la licitación pública versus las excepciones a la misma. Y bueno, también pueden dar cumplimiento a todo esto pues a través de la promoción que ustedes pueden realizar en sus comités de adquisiciones, revisiones que realizan, promover que se utilice la licitación pública. No sé si tengan otro comentario o algo. ¿Sí? Bueno, también están previstas como para realizar procedimientos de excepción al amparo de la Ley de Adquisiciones y de la Ley de Obras, lo estipulado en el artículo 42 y 43 de cada una, que cuando se trata de montos pequeños, por llamarlo así, se puede recurrir a una excepción a la licitación. Entonces, si se trata de una contratación que no rebase los umbrales que están previstos en el presupuesto de egresos de la Federación para cada uno de los entes públicos, pues se puede recurrir efectivamente a una invitación a cuando menos 3 personas o una adjudicación directa. Bueno, aquí uno de los puntos que señalaba Manyora es de las desventajas de la invitación a cuando menos 3, es que no hay pautas para elegir a esos 3. Efectivamente, lo pueden elegir de sus contrataciones históricas o de la revisión a Compranet para identificar quiénes son los proveedores que proporcionan ese tipo de servicios. Y sí, generalmente la desventaja es que terminan invitando a 3 de los más conocidos por la propia dependencia y que es donde puede generarse estos temas de corrupción. Entonces, esto sucede así porque la invitación a cuando menos 3, como lo explicaba también Fernando, pues se trata de un procedimiento de contratación restringido. O sea, la naturaleza en sí de la invitación a cuando menos 3 es que sea restringida. Aun cuando se haga a través de medios electrónicos,
la plataforma se configura para que solo puedan tener acceso a ese procedimiento aquellos 3 que ya previamente seleccioné, 3 o 5, los que sean, porque no solamente pueden ser 3, pueden ser más, pero para que solo tengan acceso a aquellos que ya previamente seleccionó el área contratante y a quienes se les invita a que participen en este medio electrónico para poder llevar a cabo la contratación. Sí, por ahí alguien mencionaba también que sigue siendo transparente, sí, pero no desde el inicio. Al inicio solo la invitación la conocen los proveedores a los que han sido invitados, y en el momento en el que en Compranet se le pican algún botón para poder difundir el anuncio, ya todos más están todo el público en general puede tener conocimiento de que determinada dependencia está llevando a cabo una invitación a cuando menos 3, pero nadie más puede entrar a participar en ese procedimiento, solo lo pueden visualizar. Y el otro comentario que usted señalaba respecto de si es oportuno hacerles la recomendación por temas de costos, en esencia relativos al procedimiento, o sea, de que les cueste más publicarlo en el diario oficial o de que puedan tener alguna complicación por esperarse a los días que exige la licitación pública para tener publicada la convocatoria. Desde mi punto de vista, yo creo que sí es muy pertinente, insisto, dependiendo del contexto del procedimiento, que se pudiera hacer el comentario relativo a la conveniencia de realizar una licitación pública, sobre todo por el tema de la planeación, porque generalmente muchas de las áreas contratantes inician sus procedimientos de contratación de aquellos bienes o servicios que contratan de manera recurrente, y que a pesar de que ya saben que van a concluir su contrato o que su contrato va a terminar en determinado periodo, su procedimiento de contratación lo inician tarde, y esa es la consecuencia de que ya no puedan esperarse a los plazos de la licitación pública, o más bien es el argumento, no la consecuencia, es el argumento que utilizan de que ya no puedan esperarse a los plazos de la licitación pública porque está por vencer el contrato y porque quizá ya ampliaron por alguna ocasión la vigencia del contrato, etcétera. Entonces, más bien ahí no es tanto la crítica al área contratante respecto de la pertinencia o no del uso del uso de excepciones a la licitación pública, sino más bien es la crítica a la planeación que tuvieron para la compra de ese bien o servicio en particular, que no tomaron las previsiones necesarias para salir a contratar de manera oportuna, cuando ya sabían que se trataba de bienes o servicios que se contratan de manera recurrente en esa dependencia. Perdón, ahí quisiera también abundar con un muy breve comentario. Creo que ayudaría a ilustrar el caso de invitaciones a cuando menos 3. Yo tengo conocimiento del caso de la contratación de vales de despensa. La Unidad de Política de Contrataciones Públicas ha participado, ha realizado labores para publicar contratos marco año con año en materia de vales de despensa, ¿no? Lo primero que vimos de la investigación de mercado es que la mayoría de las contrataciones de vales de despensa de fin de año se hacían como excepción a la licitación, es decir, invitaciones a cuando menos 3 o adjudicaciones directas. Yo estimaría que más o menos 70-80% de las contrataciones se hacían así. Tiene sus características particulares porque hay, para quienes lo conocen, saben muy bien de esto, se publican unos lineamientos que autorizan los montos, esos muchas veces salen un poco tarde o un mucho tarde, y les deja poco tiempo para contratar, ¿no? Pero la solución de las dependencias es invitaciones a cuando menos 3 y adjudicaciones directas, y esto se dio por muchos años. Lo que termina pasando con esto es que los proveedores se van aprendiendo ese esquema, van sabiendo, a no le voy a decir cuánto le cobré a de repente se dan como que ciertos tipos de arreglos, quizás no escritos, entre los proveedores, y pagas un precio más alto. De hecho, esto pues no podemos comprobar directamente que fue la causa, pero sí tenemos los datos de que antes de los contratos marco que hacíamos se pagaba en promedio más o menos entre 1 y 1.5% de comisión por la emisión de vales de despensa, y posterior a esto ya no pagamos comisión, ya nos dan bonificaciones, nos dan bonificaciones como del 1%, ¿no? Y para mí esto es consecuencia de introducir mayor competencia al mercado. Que entiendo los argumentos de
costos administrativos que mencionas sí existen, pero de alguna manera la ley nos está dando el parámetro de dónde para lo que mencionaba Manyora del artículo 42 y 43 de la ley de adquisiciones y la de obra respectivamente, pues nos da los umbrales, ¿no? Y nos dice, de alguna manera lo que nos está diciendo indirectamente es que abajo de estos umbrales los costos administrativos probablemente no van a ser muy altos para lo que estás comprando, ¿no? Pero arriba de esto, los beneficios de la licitación pública supondrían mayores beneficios que los costos que te generan administrativos, ¿no? Bueno, entonces ya entrando a la línea de acción 2414, es el fomento a la competencia y libre participación. ¿Cómo los órganos internos de control tienen que dar cumplimiento a esta línea de acción? Bueno, pues es a través de la elaboración de oficios en donde se promueva el uso de la licitación pública y la invitación a cuando menos 3 personas versus la adjudicación directa, y se desaliente el establecimiento de requisitos que limiten la competencia. Y bueno, en el caso de que tengan programado realizar alguna auditoría en materia de adquisiciones, pues tienen que revisar que se haya realizado una investigación de mercado y que en la investigación de mercado se hayan identificado al menos 5 posibles proveedores, de acuerdo a lo que ya prevé el Manual Administrativo de Aplicación General de Adquisiciones. Bueno, que en las convocatorias e invitaciones no se establezcan requisitos que limiten la competencia y la libre participación. Si bien ya se había mencionado antes que la licitación pública pues es el medio o es el procedimiento de contratación que promueve la competencia en mayor medida, hay que poner atención también en cómo están elaboradas las convocatorias, porque también hay muchas veces que hay publicadas en Compranet licitaciones públicas y que se declaran desiertas o que el número de participantes es muy bajo, porque en la convocatoria hay requisitos que limitan la competencia, es decir, que van convocatorias que los requisitos van dirigidos, o sea que quiero botellas de agua de tapa anaranjada, que su nombre empiece con B, o quiero hojas que ya estén perforadas, o que las botas vengan únicamente con tres agujeros metidos y que otros no sé, que son cosas que no son necesarias, pero sin embargo se están poniendo y que de cierta manera limitan la competencia. Entonces, bueno, para esto ya la ley de adquisiciones sí prevé disposiciones al respecto. Y bueno, ya en el artículo 31 de la Ley de Obras y en el artículo 29, pues ya se prevé que queda prohibido que en las convocatorias se establezcan requisitos que limiten la competencia. Estos requisitos, bueno, es que no se pueden pedir que se hayan celebrado contratos anteriores, no se pueden pedir capitales contables, no se puede pedir que cuenten con oficinas en ciertos lugares. No se puede pedir que para participar en la licitación estén inscritos en el Registro Único de Proveedores y Contratistas, y tampoco se puede establecer una marca determinada. Entonces, ahí sí sería materia de sanción que en alguna convocatoria pues se hayan establecido alguna de estas previsiones que están establecidas en la ley. Y bueno, ahí sí aplicaría también una responsabilidad administrativa. Y bueno, lo mismo aplica también para el caso de adquisiciones. Y bueno, aquí es importante señalar que en el Manual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bueno, en el Manual Administrativo de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se está tratando de que en la investigación de mercado se identifiquen al menos 5 proveedores que tengan la capacidad suficiente para proveer el bien o servicio de que se trate.
Y bueno, ya aquí nuevamente, cómo tienen que dar cumplimiento a través de los oficios y de la auditoría. No sé si tengan algún comentario. Ah, perdón, ¿tienen algún comentario, verdad? Sí. Para acreditar el cumplimiento del envío de los oficios, ¿es suficiente que en su oportunidad lo carguemos en el 0BC o requieren ustedes que le enviemos copia de los avisos de recibo? ¿Cómo vamos a acreditarles a ustedes para efectos de la calificación? Bueno, ahorita todavía no se va a tener que enviar alguna evidencia de que ustedes enviaron el oficio y en caso de que hayan hecho su auditoría, pues también la evidencia de la misma. Sin embargo, ya la Coordinación de Órganos de Vigilancia y Control en su momento nos dirá si se puede realizar a través del sistema 0BC o si no a través de alguna cuenta de correo electrónico. Bueno, me presento, que hace rato empezamos la sesión y yo no me presenté. Soy Ana Cristina Hernández Velázquez, directora de Procesos y Enlace en la Unidad de Política de Contrataciones Públicas. El tema sobre el que vamos a platicar es el relativo a la línea de acción 2415 sobre el uso de estrategias de contratación. En esencia, sigue la misma dinámica como actividad de difusión, es que ustedes puedan elaborar oficios que dirijan, en este caso, a las áreas contratantes, conforme al formato que ya emitió la UPCP, y que en ello se promueva el uso de los procedimientos de contratación consolidado, tanto internamente como hacia el exterior o con otras dependencias o entidades, siempre y cuando dicho procedimiento realmente sea idóneo para el procedimiento de contratación de que se trate. Insisto, estos temas, sobre todo del uso de estrategias de contratación, son de difusión para que las propias dependencias y entidades a través de sus áreas contratantes tengan conocimiento de que los pueden utilizar, porque muchas veces no se conoce siquiera que están en posibilidad de hacerlo. Esta difusión que les pedimos a ustedes que nos ayuden a hacer con las áreas contratantes tendría que hacerse 2 veces al año con un intervalo máximo de 6 meses entre cada oficio. También tendrían que verificar, como parte del programa para un gobierno cercano y moderno, que las dependencias y entidades están cumpliendo con el indicador que deriva de este programa. Si ustedes recuerdan, cuando se creó el PGCM, al inicio de este sexenio, se establecieron diversas líneas de acción en materia de contrataciones públicas. De esas líneas de acción deriva un indicador general en materia de contrataciones, y a su vez cada dependencia y entidad celebró bases de colaboración con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública, en la que ellas mismas se comprometieron a cumplir con un indicador sobre el uso de estrategias de contratación. Este indicador lo que señala es que cada dependencia o entidad debe realizar al menos 2 procedimientos de contratación al año utilizando las estrategias de contratación de contrato marco, contrataciones consolidadas u ofertas subsecuentes de descuento. Entonces, aquí a veces hay algún descontento de las dependencias o entidades, porque no, quizá como hay rotación a veces de personal en las áreas, no conocen el origen del indicador y no saben que ellas mismas son las que se comprometieron a cumplir con este mínimo de 2 estrategias. Bueno, ya creo que hemos platicado mucho de este tema, de que la contratación pública estamos buscando que sea más una toma de decisiones para poder beneficiar, para poder no solo cumplir con el fin de contratar el bien o servicio de que se trate o llevar a cabo la obra, sino de que pueda tener alcances mayores el uso de la contratación pública. En ese sentido es donde toma relevancia el entender qué es una estrategia
como un conjunto de reglas y procedimientos que tienden a asegurar que el Estado obtendrá mejores condiciones de contratación a las prevalecientes en el mercado. Evidentemente, para poder hablar de estrategia o de la aplicación de estrategia en las contrataciones públicas, tenemos que remontarnos al inicio de la contratación, porque es desde la planeación donde tenemos que vislumbrar qué tipo de estrategia vamos a aplicar, incluso antes de la investigación de mercado, aunque sí ya de manera formal la investigación de mercado es donde se asientan las sugerencias que nos pueden llevar a identificar la procedencia del uso de alguna estrategia de contratación. Ahora, ¿por qué insisto respecto sobre todo del PGCM, que solo son estas 3 estrategias que hemos comentado, contrato marco, oferta subsecuente de descuento y consolidaciones? Porque son las que quedaron plasmadas en el PGCM y son las que en un principio se buscó promover su uso dentro de la Administración Pública Federal, pero lo cierto es que también la propia Ley de Adquisiciones, sobre todo, trae inmersas otras estrategias de contratación y la primera de ellas evidentemente es la licitación pública, que como es la más tradicional, pues quizá no la habíamos vislumbrado anteriormente o al menos teóricamente como una estrategia, pero en sí el hecho de elegir a la licitación pública de entre otras posibilidades de contratación, pues ya implica que estamos tomando una determinación estratégica y en consecuencia la licitación pública también es una estrategia de contratación. Ahora, hay que remarcar que esta determinación del uso de estrategias puede ser que opten por el uso de una de ellas o a veces también pueden combinarse las estrategias. Por ejemplo, en el caso de los contratos marco, ya explicaba Fernando el ejemplo de vales de despensa, que pueden utilizar el contrato marco las dependencias y entidades y a su vez hacer una invitación a cuando menos 3 o adjudicación directa según cada contrato marco. Cada contrato marco está configurado de manera distinta y en cada contrato marco se especifica cuál va a ser el tipo de procedimiento de contratación que se va a realizar. Anteriormente, como estaban configurados los contratos marco, en su mayoría eran adjudicaciones directas en términos del artículo 41, fracción 20 de la Ley de Adquisiciones, aunque se tratara de procedimientos competidos, es decir, una mini competencia que se hacía dentro de los proveedores que formaban parte del contrato marco. Hoy en día ya está reconocida la figura de la invitación a cuando menos 3 en el propio contrato, entonces aquí es donde podemos mezclar estas estrategias y a su vez, por ejemplo, también tratándose de vales de despensa, hemos visto que es muy común que exista consolidación tanto interna como externa, es decir, tanto entre dependencias y entidades que acumulen sus necesidades para poder llevar a cabo en un solo procedimiento de contratación al amparo del contrato marco de vales de despensa la compra de vales, y es decir, ya estarían utilizando la invitación a cuando menos 3, el contrato marco y el uso de la contratación consolidada. ¿Cuáles son también otros ejemplos más comunes de combinar estrategias? El más común es el uso de la oferta subsecuente de descuento con la licitación pública, pero ahí más bien no es optativo, sino que para las dependencias y entidades que determinen utilizar esta estrategia de la OSD u oferta subsecuente de descuento, pues un requisito para poder utilizarla es que sea a través de licitación pública. En los otros procedimientos de contratación no se puede hacer uso de esta estrategia. Es decir, algunas estrategias sí se excluyen y otras son un requisito para poderlas utilizar. Y bueno, aquí un poco nada más recordando las 3 estrategias de las que hemos venido hablando. En este programa para un gobierno cercano y moderno es donde se le reconoce la importancia de estas estrategias de contratación, que también un poco en el contexto que abordamos desde el inicio fueron incorporadas o retomadas en las reformas de 2009 a la Ley de Adquisiciones. Anteriormente ya se encontraba prevista, por ejemplo, la contratación consolidada, pero no se había impulsado de manera fuerte antes de 2009. En 2009 fue cuando se empezaron a promover a promover el uso por parte de la Secretaría de la Función Pública, porque antes es una función que estaba encomendada a la Secretaría de Economía.
y sobre todo en 2009 es cuando empezamos a ver ya muchos casos de éxito que ya ustedes conocen por la difusión que se les ha dado en el tema en el sector medicamentos. Las contrataciones consolidadas han sido muy exitosas a nivel mundial. Y en el caso de los contratos marcos, sí es una figura nueva que se incorporó en la legislación a partir de 2009.